Hola, bienvenidos a Somos BID. Este es el programa que desde la organización BID, el grupo de las 13 horas creadas por la Congregación Mariana de Medellín, llega hasta sus hogares, llega hasta sus teléfonos móviles, llega hasta sus navegadores con toda esta información tan interesante que tenemos en nuestra organización. Son temas muy importantes, son temas muy valiosos y por eso hoy vamos a estar hablando de algo fundamental para los seres humanos. Vamos a estar hablando del cambio climático. ¿Ustedes creen de verdad en eso? Hay gente que no cree. ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a hacer 2 programas sobre este tema porque realmente es bien complejo. Hay bastantes conceptos para aclarar. Hay bastantes temas sobre los cuales hablar porque es una responsabilidad de todos. Recordemos que estamos hablando del cuidado de la casa común, esa invitación permanente que nos hace también el Papa Francisco. Entonces, recordemos, somos unos solos, estamos conectados todos, seres humanos, tierra, animales y pues definitivamente la tierra no tiene muchos recursos renovables y vamos a aprender aquí para esos temas. No nos hagamos los de las gafas, por eso van a ver también aquí unas gafas, no nos hagamos los de las gafas. Realmente es un tema fundamental para todos los hogares, por eso los invitamos a que se queden con nosotros. Para aprender sobre este tema hoy hemos invitado a 3 expertos, ingenieros ambientales de nuestra organización BID, que dirigen, llevan adelante y nos enseñan sobre estos temas desde el área de desarrollo y gestión ambiental. Se los voy a presentar. Estamos con Mateo Hernández, ¿cierto? Laura Correa y Diego Londoño. Ya los habrán visto en algunos de nuestros programas sobre estos temas, nos han enseñado sobre cómo reciclar, qué es la huella hídrica, qué es la huella de carbono. Esos programas los pueden encontrar también en el canal de YouTube de Organización BID. Aquí estará este programa también que vamos a hablar hoy porque tiene unos temas súper importantes para que lo compartan con su familia, para que lo compartan con sus amigos, para que lo compartan en su trabajo, porque de verdad que este es un tema muy serio en el que tenemos que tomar medidas urgentes. Entonces vamos a empezar haciendo como unas definiciones, ¿cierto? Como entendiendo y haciendo como una definición conceptual. ¿Qué es cambio climático y en qué se diferencia de crisis climática y contaminación ambiental? Bueno, básicamente entonces tenemos 3 definiciones. Cambio climático hace referencia a los cambios en los patrones, ¿cierto? En un determinado territorio, lugar o área. ¿Cuáles patrones? El clima, la temperatura, la dirección de los vientos, la nubosidad. Eso es lo que es cambio climático, básicamente los cambios en esas variables. Cuando hablamos de crisis climática nos hacemos referencia a las consecuencias que traen esos cambios de esas variables que acabo de mencionar, ¿cierto? La dirección de los vientos, la temperatura y la nubosidad. Es las consecuencias y los impactos que esos cambios traen. Y cuando hablamos de contaminación ambiental es un término mucho más general, ¿cierto? Donde no solo hablamos del clima, sino podemos hablar entonces en contaminaciones hídricas, ¿cierto? Mala disposición de residuos sólidos, emisiones atmosféricas. Este es un término ya más general frente al tema de contaminación que genera impactos ambientales negativos a la naturaleza. Muy bien, muy importante hacer estas aclaraciones porque a veces hablamos indistintamente de esto, pero realmente la palabra crisis ya sí es un llamado de atención que nos debe alertar y, por favor, tomemos conciencia, o sea, nos tiene que hacer clic. Bueno, uno pensaría que, pues siempre hemos hablado pues que no tenemos límites, el universo y eso, ¿cierto? Pero el planeta parece que sí tiene, ¿o qué? ¿Qué son los límites planetarios? María, sí, imagínate que en el Centro de Resiliencia de Estocolmo definió para las personas, digamos que para el tema político, para poder definir qué tanto estábamos transgrediendo como esas variables que tiene el planeta, ¿cierto? Recordemos que es un planeta finito, pero es un planeta muy dinámico. Entonces digamos que en la biosfera pasan una cantidad de interrelaciones que normalmente no son perceptibles porque digamos que la línea de tiempo en la que vivimos los seres humanos frente a la historia geológica del planeta es muy larga. O sea, nosotros alcanzamos a ver un poco de lo que realmente está pasando o ha pasado en toda la historia del planeta. Entonces, estos genios por allá del Centro de Resiliencia de Estocolmo también da como, bueno, para poder tomar acción política desde la gente que decide las políticas públicas a nivel mundial, ¿cómo les damos como una especie de radar de indicador o de índice para que sepan cómo estamos frente a ciertas variables? Entonces, esta gente se puso a investigar
y dieron con 9 límites planetarios, ¿cierto? Frente a los flujos bioquímicos, frente a la acidificación del océano, frente al uso del territorio, frente al uso también del agua potable, frente a las entidades que son creadas por el hombre, por ejemplo los microplásticos, ¿cierto? Que son algo que la naturaleza no da, pero que nosotros en nuestra capacidad hemos venido creando y no se sabe qué va a pasar con eso, ¿cierto? Es una zona oscura donde no sabemos qué va a pasar allí. Entonces, definieron 9 límites. En la primera medición se transgredían como, no recuerdo, unos 4 límites. Luego se hizo otra medición en el 2017 y últimamente se hizo otra medición en el 2023. De 9 límites planetarios ya hemos transgredido 6, estamos en la zona de riesgo, ¿cierto? Solo hay 3 límites que todavía estamos en la zona segura, o lo que los científicos definieron como zona segura, que es el tema del ozono, que es el tema de los aerosoles atmosféricos, y esto también ha venido llevando un tema de reflexión, porque de allí se están generando las políticas a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, creo que el llamado con estos 9 límites planetarios, más que un índice o un indicador que muchas veces se vuelven números fríos, ¿cierto? Y la gente pues los ve allí y dice, bueno, es también tener una conciencia de las interrelaciones que hay, porque digamos que no se sabe, o sea, cuando se transgreden esos límites, finalmente no se sabe qué va a suceder, ¿cierto? La Tierra tiene unas dinámicas que no sabemos muy bien a ciencia cierta qué va a suceder cuando, por ejemplo, desaparezcan los corales, o cuando los vientos o las cintas de transporte oceánico cambian de dirección, no se sabe qué va a suceder. O sea, es muy serio, ya pues haber traspasado tantos límites. Ya a veces pienso que afortunadamente no hemos encontrado otro planeta para vivir, porque otro para dañar, otro para acabar, pues hasta que no tomemos como conciencia real del cuidado de no creo que encontremos más. Bueno, entonces, ¿quién es el responsable de ese cambio climático, de todo esto que está sucediendo? Bueno, el responsable del cambio climático, bueno, en esos temas ambientales es común ver que nadie tiene la responsabilidad y siempre se busca como tercerizar, valga la redundancia, la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, si uno enfatiza pues en esa dirección, uno podría decir, bueno, las grandes industrias de hidrocarburos que generan grandes cantidades de gases de efecto invernadero como el CO2, ¿cierto? Las empresas de ganadería, de agricultura extensiva, y sí, digamos que generan un impacto significativo con una mayor medida, pero es que los responsables somos todos, ¿cierto? Desde cómo yo desde el hogar o desde mi quehacer, mis hábitos del día a día me relaciono con mis hábitos, ¿cierto? Cómo me transporto, si uso transporte masivo, ¿cierto? O si simplemente soy en mi vehículo particular haciendo uso constante de los hidrocarburos, por así decirlo, o tengo movilidad activa, cómo es mi dieta, cómo me relaciono pues como con todo ese tipo de cosas. Entonces, la responsabilidad no se terceriza, todos somos responsables y todos dentro de nuestros hábitos podemos, digamos, aportar a generar beneficios y mitigar estos impactos y tema del cambio climático. Mencionaste algo, Mateo, y es algo que hemos escuchado, yo creo que hace mucho tiempo, fue como de lo primero que se empezó a hablar tal vez, y es el efecto invernadero. Cuéntanos un poco más sobre esto. El efecto invernadero realmente es un proceso natural, ¿cierto? Un proceso natural de nuestro planeta, y es el proceso por el cual nuestra atmósfera en su composición química tiene diferentes gases, ¿cierto? Entre los cuales tenemos CO2, metano, vapor de agua. Estos gases son indispensables para que dentro del proceso natural que se denomina efecto invernadero, la temperatura o la radiación emitida por el sol, la cantidad necesaria sea retenida en el planeta para mantener una temperatura promedio. Hasta ahí, digamos que es necesario para la vida de nuestro planeta. El problema va más allá, es cuanto en nuestros procesos de industrialización, de fabricación, en la forma y en el modelo de elaborar productos y prestar servicios, desequilibramos esa composición natural de la atmósfera, ¿cierto? Ya más cantidad de CO2 a la que realmente se necesita, mayor cantidad de metano, mayor cantidad de vapor de agua. Eso ya lo que genera es que la cantidad de calor que se almacene es más de la necesaria y ya genera un efecto de cambio climático, de calentamiento global. Pero el efecto invernadero como tal es un proceso natural que es necesario para la vida en la Tierra y para mantener la temperatura promedio. O sea que el problema es cuando se desequilibra, digamos, como ese proceso. Y ese cambio en las temperaturas, ¿qué tanta responsabilidad tiene la contaminación? Pues, ¿cómo es la relación ahí? Digamos que la contaminación
es un término muy amplio, pero cuando lo asociamos a este tema particularmente, es más cómo se está generando esa contaminación, ¿cierto? Lo que hablábamos ahora, es cómo me relaciono, cómo son los procesos de fabricación, de producción, está ligada directamente, ¿cierto? Porque cuando hay contaminación hay un desequilibrio del ecosistema, hay una mayor, hablando en tema de cambio climático, hay una mayor emisión de gases de efecto invernadero que me desequilibra la composición química de la atmósfera de nuestro planeta, lo cual hace que retenga más calor y digamos que la contaminación es el resultado por el cual se genera pues como ese desequilibrio. Sí. Bueno, Laura, tú que también pues estás trabajando en este tema ambiental, que llevas también mucho tiempo aquí en la organización, hablamos pues de estos riesgos, de estos cambios, pero ¿cómo hacemos para tomarnos muy en serio este tema? O sea, ¿cuáles son los riesgos graves, reales a los que estamos condicionados con esta situación? Sí, María Paula, pues actualmente y como lo estamos viviendo en el momento, las concentraciones de gases de efecto invernadero en el planeta están pues en un nivel muy alto. De hecho, desde el siglo XIX la temperatura se ha incrementado 1.1 grados centígrados, lo que viene generando pues el calentamiento global y a su vez pues el cambio climático. Esto trae como consecuencia o riesgos diferentes factores, entre los que tenemos el derretimiento de los glaciares, el aumento de los niveles del mar. También vemos que cada vez los fenómenos climáticos o meteorológicos son más extremos, inviernos o huracanes muy fuertes, las sequías pues también son extremas. Esto genera que sea cada vez más difícil el acceso a los alimentos porque ya sea las heladas o la sequía extrema hace que sea más difícil la producción de alimentos, y también esto repercute en temas de salud porque se genera desnutrición, enfermedades y otros pues, problemas psicológicos que vienen pues, asociados a esto. De hecho, la ONU saca pues una cifra que cada año alrededor de 13 millones de personas mueren por factores asociados a factores ambientales. Entonces esto realmente es un riesgo, pues trae diferentes riesgos y vemos que no va a pasar en un futuro, sino que ya lo estamos viviendo. Completamente cierto. Pues ahora nada más antes de comenzar el programa, les comentaba que yo vivo en una zona rural y las casas se nutren de una quebrada que pues siempre había estado muy nutrida, pero con esta sequía tan larga que llevamos, la quebrada está seca. Literalmente está seca, por ende los tanques que surten las casas están secos. Entonces hoy tuve que ir a bañarme a la casa de mi hermana, es cierto. Y o sea, es que está aquí, es real. O sea, estos cambios, estas situaciones, no es que van a pasar, no, están pasando. Y no solamente pues afectan, lo que decías, también afectan a los animales. Sí, claro. Afecta tanto la fauna como la flora, afecta a los animales terrestres y pues también a la vida acuática. Esto debido a que, como lo comentábamos, se vuelve más difícil el acceso pues, a los alimentos, entonces los animales les va a ser más difícil encontrar pues, el agua, la alimentación, porque también se acaba con la capa vegetal pues, de la tierra, entonces va a ser mucho más difícil para los animales. De hecho, alrededor de 1 millón de especies se encuentran pues, en riesgo debido a los diferentes factores climáticos que estamos viviendo, y pues, la pérdida de cualquier especie pues, trae repercusiones para nosotros porque todos cumplen pues, como un proceso importante dentro de la vida humana también. Es cierto, sí, hay que también ponerle agüita fuera de la casa a los animalitos, una coquita con agua, eso pues realmente para ellos esto es todo, ¿cierto? Para nosotros es un simple gesto, poner un poquito de agüita, pero realmente para esos animales que encuentran las quebradas secas, de donde bebían pues normalmente el agua, los prados que ya no existen, ya es
pues todo quemado. Entonces eso definitivamente afecta a todos, porque todos somos una cadena, todos estamos relacionados, como lo dice muy bien el Papa en sus recientes escritos. Bueno, hay un tema sobre la contaminación, pues por los automóviles y todo lo que este efecto de sobrecalentamiento, pues también tiene mucho que ver como, pues, con la contaminación, afecta por ende pues como todo el ambiente, y entonces aparecen los vehículos eléctricos. Yo pienso que como todo no es perfecto, tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? ¿Qué tan real es, Diego? O sea, ¿qué tan buenos son? ¿Qué tan contaminantes son? ¿Cómo está ese equilibrio usando este tipo de vehículos? Digamos, María, que hay varias vertientes conceptuales y técnicas frente al tema, ¿cierto? Digamos que los vehículos de combustión interna que usan hidrocarburos, que son la tecnología que tenemos ahora, es una tecnología que viene de hace más de 100 años. Cuando nos devolvemos a la historia vemos que los primeros vehículos eran eléctricos, porque en esa época encender un vehículo en la tecnología de hidrocarburos que había en aquella época era muy incipiente y tocaba bajarse del carro, darle manivela para poder... el vehículo eléctrico encendía. Entonces, digamos que la industria, y por el auge del petróleo, tomó esa ruta, ¿cierto? De la combustión, un combustible muy barato que literalmente brotaba de la tierra, y se abandonó, pues, digamos, como los desarrollos tecnológicos frente a la movilidad eléctrica. Estos últimos años ha tenido mucho auge, y por el tema de las baterías, digamos que lo que tiene el desarrollo o la masificación de los vehículos eléctricos es las baterías, ¿cierto? Y la autonomía de las baterías. Entonces ahí está como estancada la industria, y pues hay otra tecnología que ya va del tema de las baterías actuales, de la tecnología actual, a una tecnología mucho más barata que están explorando, digamos, los chinos, ¿cierto? Pero digamos que finalmente eso es otra transición. Digamos que en el concepto de economía circular, la economía circular se piensa desde el diseño, es decir, que desde el diseño de los productos y los servicios no haya residuos, ¿cierto? O que sean fácilmente asimilables por la naturaleza, o que no se generen residuos, porque desde el diseño se garantiza que el mayor valor que tiene un bien o un servicio va a permanecer en el tiempo. Entonces digamos que un vehículo eléctrico como tal es más contaminación, aunque sea, digámoslo, cero emisiones. ¿Por qué? Porque digamos que no soluciona el problema. ¿Cuál es el problema? Es un modo de transporte más eficiente. Hay muchos estudios, sea eléctrico o no eléctrico, de un vehículo dura hasta el 98% del tiempo guardado, ¿cierto? Entonces ahí viene también, que es un concepto de la economía circular, cambiar esa percepción de propietario o de usuario, o de consumidor, perdón, a usuario. Es decir, por eso también el auge de las plataformas. Porque yo no necesito ser dueño de un vehículo para utilizar un servicio de transporte. Ahora, nuestros países tienen unos sistemas masivos muy regulares, ¿cierto? De pocas frecuencias, mala calidad, una sensación de inseguridad. Entonces la gente realmente no asume porque esa es la mejor forma de transportarse, una forma comunitaria, una forma pública, ¿cierto? Donde el transporte público, ojalá en vez de tener un carro eléctrico yo pudiera simplemente caminar a mi lugar de trabajo, a mi lugar de vivienda, donde yo, digamos, compro mis alimentos, que es el concepto de las ciudades de 15 minutos. Entonces, todos esos factores van como sumando, y si uno fuera a ver desde la economía circular, los fabricantes de vehículos deberían estar diciendo en este momento: no necesitamos fabricar carros eléctricos, vendámosle un kit de conversión a los carros que ya existen, que digamos lo que en un 70% es útil, y simplemente cambiemos la maquinaria de combustión a una maquinaria eléctrica. Pero finalmente el transporte tiende al hidrógeno. Digamos que la movilidad eléctrica, como la tenemos hoy, es una transición hacia la movilidad de hidrógeno y hacia sistemas de transporte público masivo mucho más eficientes, cómodos, seguros, que la gente le provoque dejar el carro en la casa y simplemente montarse en un tren, en un tranvía, en un metro, en la bicicleta, caminar, etc. Esa sería como la lógica. Es el ideal, sí. Esa es la idea. Eso también que mencionabas del ser propietario del carro. También, pues, digamos, en Europa hay ciudades en donde es como una bicicleta eléctrica, pues unas bicicletas que dejan así, pero no son bicicletas, sino carros. Entonces tú estás en el centro y encuentras un carro parqueado de esa plataforma, lo coges para ir al poblado, por ejemplo, y entonces lo dejas allá, y otro usuario puede cogerlo del poblado a Bello, y así no es como pues que tengas que tener el carro con tu propiedad, con tu contaminación, porque realmente no estaría guardado, como lo mencionas, sino que estaría
utilizándose de manera correcta. Claro, y adicional a eso, la inequidad en el uso del espacio público. Pues digamos que le hemos cedido todo el espacio nuestro peatonal, o sea, el espacio humano, se lo hemos cedido a la máquina. Entonces uno muchas veces, nosotros estamos acá en el centro de la ciudad, y uno muchas veces sale a caminar y se encuentra que el espacio está ocupado por los vehículos, ¿cierto? Cuando debería ser todo lo contrario, debería ser un espacio que yo pudiera caminar. Entonces esas soluciones, yo creo que hacia allá vamos, ¿cierto? O sea, yo no necesito ser el dueño de un carro para simplemente con una aplicación descargar, pagar, montarme en el carro, recorrer 7, 8 kilómetros, dejarlo en otro lugar y ya accedí al servicio de transporte que es lo que yo realmente necesito. Yo no necesito tener un carro. Digamos que es mucha materialidad para mantenerse guardada. Entonces los cambios son como muy estructurales en ese sentido y yo creo que como ciudadanos también tenemos que levantar la voz y decir yo prefiero caminar. O sea, eso también tiene una cantidad de repercusiones en la salud, en volvernos a conectar como sociedad. Digamos que hay un término que a mí me gusta usar mucho, es la velocidad humana. Cuando yo voy en un vehículo, uno muchas veces va como en modo automático, pero cuando uno camina a la ciudad, uno dice, ve, aquí hay este negocio nuevo, que venderán acá. Uno como que empieza a reconocer el espacio de una manera distinta. Y eso también es una motivación para dejar, listo, necesito el vehículo, haga el esfuerzo, una vez a la semana camine un rato y verá que ve la ciudad de manera distinta. Y se va a dar cuenta también la gran cantidad de espacio que le hemos cedido al vehículo. Entonces digamos que sí, o sea, cualquier innovación tecnológica que digamos, como nos decían Mateo y Laura, que frene esa contaminación, que frene ese cambio climático, es bienvenida, siempre y cuando no sea peor la cura pues que la enfermedad. Pues yo creo que hay que cambiar los hábitos, hay que cambiar como estructuralmente nuestro comportamiento y nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza para poder ver realmente cómo lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí sobre este tema porque como les dije al principio vamos a hacer 2 programas sobre este tema tan importante porque hay que aclarar muy bien estos conceptos y sobre todo tomar conciencia. Entonces nos vemos en el siguiente episodio de todo este tema de crisis y clima y contaminación ambiental.